Bueno, genial. Bueno, lo que vamos a ver hoy, como ya ven en pantalla, es el segundo principio de la termodinámica. Y lo vamos a ver hoy más bien desde un punto de vista conceptual. ¿Qué es lo que nos dice el segundo principio de la termodinámica? La clase que viene lo vamos a cuantificar, es decir, ¿qué significa esto? Que vamos a encontrar algunas funciones termodinámicas que nos cuantifican este segundo principio. ¿De acuerdo? Pero hoy lo que vamos a ver es qué es lo que nos dice este segundo principio. Bueno, pero antes de eso vamos a saldar una deuda, vamos a definir bien un concepto que hemos estado usando en las clases anteriores, que es el concepto de fuente térmica, o también medio ambiente o reservorio de calor, lo van a encontrar con todos esos nombres. Se supone que lo que llamamos una fuente térmica o el medio ambiente de nuestro sistema es un sistema que es mucho, pero realmente mucho más grande que el sistema que uno está estudiando. ¿Bien? Por ejemplo, qué sé yo, si tuviéramos un tachito de gas, ¿no es cierto?, y estamos estudiando su evolución, su entorno, el medio ambiente que lo rodea, sería lo que llamaríamos la fuente térmica. Ok, esta fuente térmica puede estar interactuando con nuestro sistema, ¿sí? Pero con estas características. Como es mucho más grande que el sistema, supongamos que, supongamos que nuestro sistema, nuestro tachito de gas, entrega calor a ese medio ambiente. Esa energía que está entregando, ¿sí?, se va a distribuir a través de choques con todas las moléculas o los átomos de ese medio ambiente, que son muchos. Y entonces, eso hace que realmente el valor medio, o sea, la energía media por molécula, realmente no cambia apreciablemente, porque se distribuye entre muchísimas, esa energía que le están entregando se distribuye entre muchísimas partículas, ¿de acuerdo? Y eso entonces hace que, por más que nuestro sistema le esté entregando energía, la temperatura del medio ambiente no cambie. Por supuesto, insisto, esto es una aproximación, pero es una excelente aproximación, porque realmente lo que puede llegar a cambiar esa temperatura es ínfimo, es ínfimo. Lo mismo pasa con la presión, con la energía, etc. Uno puede considerar en forma, digamos, aproximada, pero realmente muy satisfactoria, que estas cantidades del medio ambiente no varían al interactuar con el sistema. ¿De acuerdo? Hay otras cantidades que sí van a variar, y esas las vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero en general estas, temperatura, presión, energía, etcétera, no varían al interactuar con nuestro sistema. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué hace? Entonces la temperatura, la presión, la energía del medio ambiente siempre estén bien definidas, por más que nuestro sistema esté interactuando con él. ¿De acuerdo? Y entonces, para la fuente, todo proceso es reversible. ¿De acuerdo? Todo proceso es reversible, aun cuando el proceso que esté sufriendo nuestro sistema sea irreversible. ¿De acuerdo? Así que eso lo tenemos que tener en cuenta. Para la fuente, todo proceso va a ser reversible. ¿Ok? Bien. Bien, pero ahora veamos qué es lo que nos dice el segundo principio. Entonces, para eso pensemos lo siguiente. Uno sabe que si hacemos trabajo, por ejemplo, supongamos, tomo un objeto y lo empiezo a friccionar, ¿sí? Lo empiezo a friccionar, estoy haciendo trabajo sobre ese sistema. El trabajo que nosotros le estamos entregando al sistema va a ser igual, en general, al calor que, digamos, o sea, a la energía que gana ese sistema, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que tenemos el siguiente sistema, vamos a pensar en el siguiente sistema. Supongamos que tengo un objeto en contacto con una fuente térmica a una cierta temperatura T,
está en equilibrio térmico con esa fuente térmica, ¿ven? Está en equilibrio térmico con esa fuente, y le entregamos trabajo a nuestro sistema, a nuestro sistema, ¿sí? Ese trabajo, digamos, aumenta la energía interna del sistema. Al aumentar la energía interna del sistema, su temperatura va a aumentar respecto de la del medio ambiente. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando dejamos de hacer trabajo, el sistema va a regresar al equilibrio térmico. ¿Y cómo lo hace? Entregando ese exceso de energía que ganó, ¿sí?, en forma de calor al medio ambiente. ¿De acuerdo? Y entonces, esto vuelve al estado inicial, donde tanto el medio ambiente como el sistema alcanzan, digamos, otra vez, retornan al estado inicial. Fíjense que esto, lo que estamos describiendo, es un ciclo. Es un ciclo. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cuál fue el resultado neto de este proceso? Bueno, el resultado neto fue nada más y nada menos que el trabajo que le entregamos se transformó totalmente en calor. ¿Ven? Le entregamos trabajo y ese trabajo que hizo ganable energía interna, ese exceso de energía interna lo entregó en forma de calor. O sea, todo el trabajo que nosotros le entregamos se transformó en calor. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que a este proceso a nadie le llamó la atención nada. Es un proceso más o menos, digamos, razonable. Y tiene dos características fundamentales, ¿sí? Una es que es un ciclo, ¿sí? Los sistemas parten de un estado y vuelven al mismo estado. Y además, nuestro sistema está en contacto en todo momento con una única fuente con la misma temperatura en todos sus puntos, o sea, con una única fuente a una única temperatura. ¿De acuerdo? Estas son las dos características fundamentales que tiene este proceso, que digamos que no tiene nada raro. ¿De acuerdo? Ahora, el tema es, ¿qué pasa si yo trato de invertir este proceso? ¿Sí? O sea, si hago que todas las flechas, invertir el proceso significa invertir el sentido de todas las flechas. ¿Ok? Entonces, veamos qué es lo que sucede. Bueno, partimos de un estado en el cual mi sistema está en equilibrio térmico con esta fuente AT, ¿sí? Y espontáneamente, la fuente le entrega calor al sistema, aumentando su energía interna. ¿Ok? Bueno, ese exceso de energía interna hace que mi sistema aumente su temperatura respecto de la fuente. ¿Ok? Y para volver al equilibrio térmico, ¿qué es lo que hace el sistema? Le entrega trabajo a la fuente. De tal manera que vuelve al estado original. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado de este proceso invertido? Bueno, si antes era que el trabajo se transforma totalmente en calor, lo que tenemos ahora es que el calor que le entregó la fuente espontáneamente se transformó en trabajo. Y las características son las mismas de antes. Es un ciclo porque los dos sistemas parten de un estado inicial y vuelven al estado inicial, y además siempre mi sistema está en contacto con una única fuente a una única temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, ¿parece razonable este proceso que acabamos de ejemplificar? ¿Qué les parece? ¿Es razonable? La fuente le entrega espontáneamente calor al sistema y el sistema hace trabajo. Y todo, digamos, volviendo al estado inicial. ¿Qué les parece?
¿No es raro que le entregue calor si están a la misma temperatura? Exacto. En principio eso es bastante raro. Claro que sí, es raro. Y es más, fíjense qué conveniente sería esto, ¿sí? Porque esto que tenemos acá es lo que hizo que la gente se empezara a interesar en la termodinámica, o sea, digamos, empezar a estudiar los procesos térmicos, porque este calor, que bueno, que en principio es energía, pero energía no utilizable, en principio, lo transformamos totalmente en trabajo que sí es trabajo útil, podemos mover una máquina, qué sé yo, hacer muchas cosas, ¿sí? Así que esto poder hacer esto de esta forma sería fantástico, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, eh, no, esto no es posible, digamos. Aun cuando, digamos, parece que mecánicamente no hay ninguna restricción para que suceda algo así, en realidad este es un proceso, este proceso invertido, con estas características, no se observa en la realidad. Digamos que es fantásticamente improbable que suceda. ¿De acuerdo? Fantásticamente improbable que suceda. ¿Está bien? Y esto es de lo que nos habla el segundo principio de la termodinámica, el segundo principio de la termodinámica. Porque lo que nos dice este principio es que no es posible convertir todo el calor en trabajo a una determinada única temperatura sin que suceda otro cambio en el sistema o en el medio ambiente. Fíjense que acá están contenidas en este enunciado las dos características principales que mencionamos de este proceso. O sea, a una determinada única temperatura es que está en contacto con una única fuente a una cierta temperatura. Y sin otro cambio en el sistema o en el medio ambiente significa que el sistema realiza un ciclo. O sea que los dos, el medio ambiente y el sistema, vuelven al estado inicial. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nos dice el segundo principio de la termodinámica. Fíjense, como dice acá, que de acuerdo a la conservación, si uno aplicara el primer principio, el principio de conservación de la energía, no, digamos, no hay ninguna restricción para que esto suceda. Y sin embargo, no es algo que se observe en la realidad. ¿De acuerdo? Y vamos a analizar un poquito por qué son importantes estas dos características, ¿sí? Para que este proceso no se observe, ¿sí? Y cuando, digamos, violamos una de las dos, sí podemos transformar todo el calor en trabajo. ¿Ok? Veamos. Por ejemplo, sin otro cambio en el sistema o en el medio ambiente. Esto significa que el sistema recorre un ciclo. Pero esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan? La clase pasada vimos, teníamos un recipiente, digamos, con un gas, por ejemplo, en contacto con una fuente, ¿sí? ¿Ven? Está en contacto con una única fuente y el sistema realiza trabajo a expensas del calor que le entrega la fuente. ¿Sí? Y acá vemos, gráficamente, como lo vimos la vez pasada, vemos el proceso es isotérmico, ¿se acuerdan? Era un gas ideal. El proceso es isotérmico porque está siempre a la misma temperatura, realiza trabajo, que es el área bajo la curva, está recorriendo, supongamos, desde este volumen hasta este volumen, va por esta isoterma, y para poder realizar este trabajo, lo hace a expensas del calor que le entrega la fuente. Todo bien, acá no hay ninguna restricción, es lo que vemos en este gráfico que está acá. ¿De acuerdo? Así que, si el sistema no realiza un ciclo, perfectamente todo el calor que le entrega a la fuente lo puede transformar en trabajo. Y veamos qué pasa. Supongamos que yo quiero volver al estado inicial para que realmente sea un ciclo. Entonces, bueno, llegué hasta acá y ahora vuelvo sobre mis pasos. Esto es un proceso reversible, puedo volver sobre mis pasos siguiendo la misma isoterma. ¿Y qué va a pasar si hago eso? ¿Qué pasa con el trabajo y el calor?
¿Qué les parece? Si yo recorro esto en sentido inverso, ¿qué pasa con el trabajo? ¿Se vuelve cero? Va a ser negativo, o sea, el trabajo que hago al volver también es el área bajo la curva, pero con signo negativo. O sea que todo el trabajo que gané digamos, al recorrer esto en sentido positivo, que es trabajo positivo, lo devuelvo al volver al estado inicial, siguiendo la misma isoterma. Y por supuesto, le devuelvo el calor, este calor, a la fuente. O sea, se invierten todas las flechas. ¿De acuerdo? Entonces el resultado neto es cero. No hay trabajo, no hay calor intercambiado. ¿De acuerdo? Y si lo hago irreversiblemente, y si en vez vuelvo al estado inicial siguiendo una rama irreversible, bueno, eso se los voy a dejar como ejercicio a ustedes para que lo piensen. Van a ver que el sistema en realidad necesita entregar más trabajo del que realmente, o sea, hacer trabajo negativo, más trabajo negativo que el que en realidad hace cuando va por la rama reversible. ¿De acuerdo? Eso se los voy a dejar para pensar a ustedes. ¿Ok? Así que la cuenta neta tampoco me da que todo el calor lo voy a transformar en trabajo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, a ver, me expresé medio. Le tengo que entregar más trabajo al sistema de lo que el sistema me puede entregar a mí. ¿Ok? Así que eso es lo que les dejo para pensar a ustedes. Bien, entonces, si el sistema no realiza un ciclo, efectivamente todo este calor se transforma en trabajo. ¿De acuerdo? Ahora veamos qué pasa con la segunda condición. La segunda condición que era que el sistema estuviese en contacto con una única fuente a una cierta temperatura. Entonces, vamos a ver un ciclo, pero en el cual el sistema esté en contacto con más de una fuente. Ok. Entonces, por ejemplo, podemos pensar como este. Fíjense, supongamos que va de A a B, con una expansión isotérmica. Se expande isotérmicamente. ¿Ven? Ya sabemos lo que pasa acá. La fuente le entrega calor al sistema. Esta fuente a esta temperatura T1 le entrega calor al sistema, este calor Q1, y el área bajo la curva sería el trabajo que hace en esta expansión isotérmica. Ahora saco la fuente, cuando llego al estado B, saco la fuente, y aíslo el sistema, lo aíslo, y lo sigo expandiendo. Ya no está en contacto con ninguna fuente. Esto es lo que se llama una expansión adiabática, ¿se acuerdan? Lo definimos la vez pasada. O sea que acá no hay intercambio de calor. Bien, cuando llego al estado C, a esta temperatura T2, ¿ven? Cambié de temperatura, una temperatura menor, lo que voy a hacer es sacar la aislación adiabática y lo pongo en contacto con una fuente a esta temperatura T2 y lo comprimo. Lo comprimo isotérmicamente. En esta condición, el sistema le entrega calor, este calor Q2, a la fuente térmica a temperatura T2. ¿Ven? Y cuando llego a este estado D, que está conectado con A por esta rama, lo que hago es, saco la fuente otra vez, lo aíslo al sistema, lo aíslo, le doy una aislación adiabática y lo sigo comprimiendo hasta que llega al estado A. Acá no hay intercambio de calor. ¿Ven? Entonces, ¿cuánto vale el trabajo? Gráficamente, ¿cuánto vale el trabajo que le entregué al sistema? Perdón, que hizo el sistema. ¿Cuánto vale? ¿Cómo veo cuál es el trabajo? Gráficamente. ¡Qué silencio!
Sería el área encerrada. El área encerrada por el ciclo, exactamente. El área encerrada por el ciclo, muy bien. Y ese trabajo, veamos, apliquemos el primer principio. La variación de energía del sistema, ¿cuánto vale en un ciclo? 0, ¿Por qué? porque comienza y vuelve a la misma temperatura. No, porque comienza y vuelve al mismo estado. No importa que esto sea un gas ideal o un ladrillo, para poner un ejemplo extremo. ¿De acuerdo? La energía es una función del estado, por lo tanto, si parto de un estado y vuelvo al mismo estado, la variación de energía vale 0. ¿Ok? Esa es lo que uno sabe de las funciones del estado. Están bien definidas para el estado. Así que fíjense que vuelvo a la misma presión, al mismo volumen, vuelvo a la misma energía. Este estado A tiene bien definidas todas esas variables termodinámicas que son funciones del estado. Así que no cambió nada. ¿De acuerdo? Entonces, en mi primer principio, delta E es 0. Y va a ser igual a menos el trabajo que hizo el sistema, más el intercambio de calor, Q1 más Q2. Donde fíjense que acá estoy sumando los calores, pero cada uno de estos calores tiene su propio signo. ¿Sí? Porque Q1 es mayor que 0, es calor absorbido por el sistema, y Q2 es negativo, es calor cedido por el sistema. Pero, digamos, es como que implícitamente está el signo de cada uno de estos calores. Y entonces, ¿qué es lo que veo? Que el trabajo que extraigo del sistema es igual al calor intercambiado por el medio ambiente. Perfecto, saqué trabajo del sistema a expensas del calor intercambiado. Pero el calor intercambiado con dos fuentes, ¿de acuerdo? Con dos fuentes. O sea que violé perdón, yo sola. Ah, ¿se escucha cortado? Se está cortando, ya lo veo. Sí. Voy a sacar el video, a ver si es mejor. Okay. Bueno, veamos qué pasa. Repito lo que decía recién. Esperen que saco esto. Volví al mismo estado. La energía es función del estado. Así que si parto de un estado que tiene energía E sub A y vuelvo al mismo estado con energía E sub A, ¿sí? La variación de energía del sistema va a ser 0. Entonces, aplico el primer principio y tengo menos el trabajo que realiza el sistema, ¿sí? Más los calores intercambiados con las dos fuentes. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Me oyen bien? Sí, ahora va mejor. Okay. Está mejor, sí. Bien. Ok, donde, fíjense que acá sumo los calores intercambiados, pero cada uno de estos tiene su signo. Estoy repitiendo lo que dije recién, ¿no? Este calor Q1 es calor absorbido por el sistema, por lo tanto es positivo, y este calor Q2 es calor cedido por el sistema, por lo tanto es negativo. ¿De acuerdo? Cada uno de estos tiene su signo. Y lo que veo es que sí, efectivamente, el trabajo que hace el sistema es igual a la suma de los calores intercambiados. ¿Ok? Así que violé la segunda condición porque este sistema está en contacto con dos fuentes. Con dos fuentes. Este es el ciclo más sencillo que uno puede, digamos, dibujar en contacto con el mínimo número de fuentes para que se cumpla esta condición. ¿Sí? O sea, con dos fuentes. Con una única fuente no puedo. Con dos fuentes ya puedo transformar todo el calor intercambiado en trabajo. ¿De acuerdo? Por supuesto, si tengo un ciclo con digamos, un ciclo cualquiera, ¿sí? Voy a estar atravesando múltiples isotermas. Es como si estuviera en contacto con
múltiples fuentes. Pero este es el más sencillo de todos porque está en contacto solamente con dos fuentes. ¿De acuerdo? Y es lo que se llama el ciclo de Carnot, que lo vamos a usar bastante. Ok, fíjense que este ciclo de Carnot, además, es lo que uno, digamos, ejemplifica lo que querían los ingenieros que empezaron a estudiar los procesos térmicos, los físicos también que empezaron a estudiar los procesos térmicos, es decir, que transformar en trabajo útil todo el calor intercambiado. ¿De acuerdo? Es el más sencillo que uno puede ejemplificar. Ok. Y esto uno lo puede pensar de la siguiente manera, fíjense, hacer un esquema que represente justamente esto. Tengo el sistema que realiza el ciclo, ¿ven? El sistema que realiza el ciclo, que está en contacto con una fuente térmica a una temperatura T1 más alta que T2, ¿sí? Y absorbe calor de esa fuente. Cede calor Q2 a la fuente más fría, ¿ven? A la fuente más fría, a T2, y el resultado es que extraigo trabajo de este sistema. ¿Ven? Entonces, este ciclo, ¿sí? En contacto con dos fuentes, esquemáticamente lo puedo representar de esta manera, donde este trabajo es igual al calor intercambiado con estas dos fuentes. Esto es lo que se llama una máquina térmica. Una máquina térmica en contacto con dos fuentes. Puedo tener máquinas térmicas en contacto con más fuentes, por supuesto. Pero esta es la más sencilla. ¿De acuerdo? Ok. Por supuesto, este ciclo, lo importante es que mi sistema realice un ciclo, pero puede ser reversible o irreversible. Puede ser un ciclo de Carnot o puede ser otra cosa, no importa. Lo único importante es que esté en contacto solamente con dos fuentes. O sea, puedo recorrer esto, por ejemplo, irreversiblemente, y esto entonces sería una máquina irreversible. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, por ejemplo, la famosa máquina de vapor, ¿sí? Justamente está representando esto, ¿sí? Este es el vapor, es lo que realiza el ciclo, que entra, digamos, digamos, de un medio ambiente a una cierta temperatura T, y entrega calor a un condensador, donde se condensa, es una fuente más fría, ¿sí? Y uno lo que puede hacer con estas compresiones, ¿ven? Esto está realizando un ciclo, y mueve una palanca, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Pero volvamos al segundo principio. Entonces, esto es lo que nos dice el segundo principio. Nos impone la naturaleza una restricción. ¿De acuerdo? Y hay dos formas de enunciarlo, en principio, vamos a ver que después hay más, que son lo que se llaman el postulado de Lord Kelvin y el enunciado de Clausius. El postulado de Lord Kelvin dice lo que ya vimos recién, que es imposible efectuar una transformación cuyo único resultado final sea transformar en trabajo el calor extraído de una única fuente con la misma temperatura en todos sus puntos. ¿Ven? Las dos condiciones, o sea, no puedo transformar todo el calor intercambiado en trabajo, ¿sí? Cuando el único resultado de ese proceso sea justamente eso, transformar el calor en trabajo, en un ciclo, cuando el sistema y el medio ambiente recorren un ciclo, y el medio ambiente tiene una única temperatura en todos sus puntos. ¿De acuerdo? Son las dos condiciones que vimos recién. Otra forma de enunciar esto mismo es lo que se llama el enunciado de Clausius, que, digamos, es curioso porque Clausius partió de una premisa falsa y llegó al resultado correcto, cosa que suele suceder más de una vez, y es que dice que es imposible efectuar una transformación
cuyo único resultado final sea transferir calor de un cuerpo frío a otro más caliente. ¿Ok? Otra vez, único resultado final significa que el sistema recorre un ciclo y el único resultado sea transferir calor de un cuerpo más frío a otro más caliente. Parece que no tienen nada que ver estas dos cosas, parece que no tienen absolutamente nada que ver un enunciado con el otro, y sin embargo es posible mostrar, como vamos a ver, que son equivalentes. Fíjense que lo conveniente que sería poder, digamos, poder violar este segundo principio. Porque, por ejemplo, uno podría extraer energía de una fuente prácticamente inagotable, como podría ser, por ejemplo, el mar, ¿sí? Y transformar toda esa energía en trabajo. Tengo una única fuente, no tengo pérdidas, no tengo absolutamente nada, y toda esa energía la transformo en trabajo. Eso sería fantástico. Ok, bueno, ¿por qué son equivalentes estos dos enunciados? Bueno, la forma de demostrar que son equivalentes es a través de digamos, de un proceso lógico. Digamos, hay cosas en termodinámica que se demuestran lógicamente, ¿de acuerdo? Aplicando lógica. Y la idea sería la siguiente, fíjense, cuando yo tengo dos premisas, A y B, y yo quiero demostrar que son iguales, una forma de hacerlo es negar una premisa, una de las premisas, y mostrar que al negar esa premisa se niega la otra. Y viceversa. Ahora niego B, y entonces eso implica que también es falso A. Entonces, si pasa esto, la lógica me dice que A es equivalente a B. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a negar uno de los enunciados y vamos a ver que al negar uno de los enunciados se niega el otro. Entonces empecemos por Clausius. Supongamos que Clausius es falso. Entonces supongamos que tengo un sistema que realiza un ciclo en contacto con dos fuentes, a T1 y T2, T1 es la fuente caliente, T2 es la fuente fría, absorbe calor Q1 de la fuente caliente, cede calor Q2 a la fuente fría y entrega trabajo. Fenómeno. Pero si Clausius es falso, este sistema que está a una temperatura menor que este otro, ¿sí? Puede entregarle, digamos, calor de esta fuente fría a esta fuente caliente. Y en principio, si puede entregar calor de la fuente fría a la fuente caliente, sin que medie absolutamente ninguna otra cosa, puede entregar cualquier cantidad de calor. Por ejemplo, el calor que le está cediendo la máquina M, o el sistema que está realizando el ciclo. ¿Sí? Entonces fíjense que a esta fuente T2, todo lo que entra, sale. ¿De acuerdo? Todo lo que entra sale, así que es totalmente supernumeraria, ¿no? Digamos, esto está, digamos, no cumple ninguna función, porque todo lo que está entrando también sale. Entonces, perfectamente yo podría agarrar esta fuente y reemplazarla por un conductor térmico que mande el calor que extraigo, digamos que cede el sistema que realiza el ciclo, lo mande de vuelta a la fuente T1. ¿Ok? Pero entonces, fíjense que, ¿qué pasa? Esto es un sistema que realiza un ciclo en contacto con una única fuente y todo el calor intercambiado lo transforma en trabajo. Es exactamente lo que me dice Kelvin que no puede suceder. Así que, justamente, estoy, al negar Clausius, al decir que el enunciado de Clausius es falso, y puedo hacer esto, llego a la conclusión de que Kelvin también es falso. ¿De acuerdo? Así que, bueno, demostré la primera parte. Vamos a ver qué pasa si ahora niego Kelvin. Digo que Kelvin es falso.
Bueno, fenómeno. Kelvin falso significa que tengo un sistema que realiza un ciclo en contacto con una única fuente a una cierta temperatura y absorbo calor de esa fuente y el sistema realiza trabajo. Todo este trabajo es igual al calor absorbido de esta única fuente. Bien, recuerden que esto es un ciclo. Ok, bueno, ¿qué puedo hacer con este trabajo? Con este trabajo puedo hacer cualquier cosa. Por ejemplo, podría mover una palanca, ¿sí? Mover una palanca y realizar trabajo de fricción sobre otro sistema que estuviese a una temperatura mayor que la temperatura de esta fuente. ¿Ok? Y entonces todo ese trabajo que estoy sacando acá, lo transformo en calor que va a parar a este sistema con una temperatura, insisto, mayor que la temperatura T1. Con lo cual, fíjense, el único resultado de todo este proceso es que estoy transfiriendo este calor Q1 de una fuente más fría a una fuente más caliente. ¿Ven? Con lo cual, acabo de negar Clausius. Acabo de decir que Clausius también es falso. Así que, negando uno, niego el otro, y entonces así uno muestra la equivalencia entre los dos enunciados. ¿Ok? Son, digamos, demostraciones o razonamientos lógicos que la termodinámica usa bastante. Bien, pero entonces vamos a pensar un poquito en las máquinas térmicas y vamos a definir lo que se llama la eficiencia. Fíjense, la máquina térmica representa lo que quería la gente en la era industrial. O digamos, ustedes en sus casas, en cualquier parte, hay montones de máquinas térmicas, ¿sí? Y el propósito de estas máquinas térmicas es justamente obtener trabajo útil, que vamos a ver que ese trabajo útil es energía ordenada, volvemos a los conceptos de orden y desorden, pero ya vamos a ver por qué. Trabajo útil a partir del calor, que es energía desordenada. Y hay máquinas que van a ser más eficientes que otras, donde eficiencia se define de la forma, digamos, que uno la define en cualquier rama de la vida, digamos. Eficiencia se define como la razón entre el beneficio que uno obtiene dividido el costo. ¿Ok? En el caso de una máquina térmica, el beneficio es obviamente el trabajo obtenido. Cuanto más trabajo, más eficiente. ¿Sí? Y el costo es el calor absorbido, porque ese calor que absorbo no lo voy a poder volver a usar. Este Q2 sí, fíjense que lo podría volver a usar, pero este Q1 ya lo usé, así que es mi costo. Por lo tanto, esta eficiencia eta se define como el trabajo obtenido dividido el calor absorbido, en el caso de una máquina como esta. ¿De acuerdo? Bueno, pero esto es fácil ver que, bueno, el trabajo ya sabemos, es la suma de los calores intercambiados, donde este Q1 es positivo, este Q2 es negativo, sobre Q1, ¿sí? Y por lo tanto se puede escribir como 1 más Q2 sobre Q1, y entonces fíjense que esta eficiencia es estrictamente menor que 1. ¿Ven? ¿Me oyen bien ahora, verdad? Se está cortando bastante. Dios. Cosas que uno es... Igual dentro de todo se entiende, pero a veces no. Lo que pasa, bueno, párenme si no entienden, ¿de acuerdo? ¿Solo podría repetir lo último? Así, porque medio como se trabó, es lo único. Acá, ¿desde eficiencia? ¿Desde acá? O sea, estaba diciendo, sí, sería sí, desde lo último de eficiencia, sí. Bueno, repito. Digo que lo que hacemos es digamos, la eficiencia, lo que mide justamente cuán eficiente es una máquina térmica. ¿Por qué? Lo que uno quiere obtener es trabajo útil, ¿sí? Trabajo útil, esto es lo que uno pretende obtener,
que es, lo vamos a ver ahora dentro de un ratito, energía ordenada, ¿sí? A partir del calor, que es energía desordenada. Y la eficiencia digamos entonces, como cualquier eficiencia, se define como beneficio, el beneficio que uno obtiene dividido el costo. ¿De acuerdo? Dividido el costo. Acá el beneficio es el trabajo obtenido, y el costo es el calor absorbido. ¿De acuerdo? ¿Por qué el calor absorbido solamente? Porque este calor ya lo usé. Este calor Q2, que lo entrego a esta fuente, bueno, este calor Q2 puedo seguir usándolo. Por ejemplo, podría poner acá otro sistema que realiza otro ciclo y usar este calor para seguir digamos, el proceso. ¿De acuerdo? Pero este Q1 es calor absorbido por el sistema, ya lo usé. Y entonces, por eso, mi beneficio es el trabajo obtenido, mi costo es el calor absorbido. ¿Ok? Como vimos recién, el trabajo es igual a la suma de los calores intercambiados, donde Q1 es positivo, Q2 es negativo, y entonces resulta, esto lo puedo escribir como 1 más el calor cedido sobre el calor absorbido. Donde como esto es negativo, esta eficiencia es estrictamente menor que 1. Fíjense que necesariamente es menor que 1, porque la única forma que fuese igual a 1 es que Q2 fuese 0, pero entonces esta fuente no existiría y estaría negando el segundo principio, estaría negando el enunciado de Lord Kelvin. Toda esta parte no existe, y entonces tengo un sistema que realiza un ciclo en contacto con una única fuente, ¿sí? Y todo el calor absorbido lo transformo en trabajo. Así que, como este Q2 necesariamente es distinto de 0, esta eficiencia va a ser menor que 1. ¿Ok? Bien, esta es la forma de definir la eficiencia de una máquina térmica, pero ahora supongamos que el sistema que realiza el ciclo realiza un ciclo reversible. Si realiza un ciclo reversible, puedo invertir el proceso. Invertir el proceso es dar vuelta a todas las flechas, ¿sí? Y entonces obtendría esto. Absorbo calor de una fuente fría, entrego calor a una fuente caliente, ¿sí? A expensas del trabajo que le entrego al sistema. ¿A qué les hace acordar esto? Seguro todos tienen uno de estos en la casa. La heladera. La heladera, exactamente. ¿Qué es cada una de estas cosas? La fuente fría es el interior de la heladera. Este es el calor que absorbo de la fuente fría, que, insisto, es el interior de la heladera. Le cedo calor a esta fuente caliente, que es el medio ambiente, ¿sí? A expensas del trabajo que hace el motor, ¿sí? Pero, ¿quién es el que realiza el ciclo? ¿Quién realiza el ciclo? Nunca investigaron el funcionamiento de una heladera. ¿El motor de la heladera sería? No. El motor lo único que hace es entregar trabajo. Pero hay alguien. ¿No es como una serpentina, puede ser? ¿Y qué tiene la? Gas El adentro. gas, claro. Exactamente, tiene un gas. El gas es el que realiza el ciclo, ¿sí? Absorbiendo calor de la fuente fría y entregando del interior de la heladera y entregando calor al medio ambiente. ¿Está bien? Por eso cuando la heladera deja de funcionar dicen, le falta gas. Justamente, es ese gas refrigerante. ¿Refrigerante por qué? Porque está absorbiendo calor del interior de la heladera y realiza un ciclo. ¿De acuerdo? Y entonces, a expensas del trabajo que le entrega el motor. Entonces, esto es lo que se llama una máquina frigorífica, ¿sí? Una máquina frigorífica, alias la heladera. Y fíjense que la eficiencia entonces se define de una forma diferente, porque ¿cuál es el beneficio acá?
El beneficio es el calor que absorbo del interior de la heladera, Q2. ¿De acuerdo? Y el costo, como todo el mundo sabe cuando le llega la boleta de la luz, es el trabajo que le entrega el motor. ¿De acuerdo? Así que esta eficiencia se define en forma diferente al de la máquina térmica. ¿De acuerdo? Y resulta ser igual a esto. Y puede ser, como se ve acá, mayor que 1. Pero digamos, eso no contradice para nada el segundo principio. Ok. Bueno, estas son las dos maneras de definir las eficiencias. Como ejercicio, vamos a calcular la eficiencia de una máquina de Carnot. O sea, de un gas, vamos a pensar en un gas ideal, en realidad acá estamos, digamos, estas son los gráficos de un gas ideal. Vamos a calcular la eficiencia entonces de un gas ideal que realiza un ciclo de Carnot. ¿De acuerdo? Como ejercicio. Ok. Entonces vamos a hacerlo rama por rama, es decir, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos que calcular el trabajo total que hace el gas, ¿sí? Y el calor intercambiado, o sea, el calor absorbido por el sistema. O sea, el trabajo total y el calor. Y este calor Q1. Ahora, el trabajo total es igual a la suma de los calores, así que nos alcanza con calcular Q1 y Q2 para poder calcular la eficiencia. Entonces empecemos rama por rama. Empezamos por la rama AB, es una isoterma. Entonces, en la rama AB, el calor intercambiado, fíjense, esto es un gas ideal, así que como la energía del gas ideal solo depende de la temperatura, ¿qué pasa con la energía interna de este gas ideal cuando recorre esta rama? ¿Qué pasa? No cambia. No cambia, exactamente. Entonces, el calor intercambiado va a ser igual al trabajo que hace el gas. Eso ya lo calculamos la vez pasada. Entonces, este calor Q1 es igual al trabajo que hace el sistema al ir de A a B. Bueno, calculamos este trabajo como la integral entre el estado A y el estado B de P diferencial B. Como P depende del volumen y depende de la temperatura, como esto es un proceso reversible, ¿sí? Punto a punto son todos estados de equilibrio, puedo escribir la presión a partir de la ecuación de estado. Y entonces eso va a ser NK por la temperatura T1, que también es constante, sobre el volumen. O sea que la integral que me queda es NKT1 por la integral entre B sub A y B sub B de diferencial B sobre B. Esto ya lo hicimos la vez pasada. Resulta ser igual a NKT1 por el logaritmo de B sub B sobre B sub A. Calculemos Q2. Por la misma razón, ahora esto es una compresión isotérmica. Este calor Q2 va a ser negativo, ¿sí? Y va a ser igual al trabajo que hace el sistema entre C y D. Porque acá tampoco varía la energía interna del sistema. Entonces, bueno, es exactamente la misma cuenta que hicimos antes, pero ahora el estado inicial es C, el estado final es D, esto es, y la temperatura es T2, por lo tanto resulta NKT2 por el logaritmo de B sub D sobre B sub C. ¿Me oyen bien? ¿Me van siguiendo? Sí, ahora sí. Ok. Bien. Trabajo total, entonces, la suma de los calores. Y entonces obtengo esta expresión. Bueno. Esto todavía no sirve. No sé cuánto valen estos volúmenes, etc. Fíjense, ¿qué es lo que no usé hasta ahora? Usé esta rama isotérmica, esta otra rama isotérmica, ¿y qué me falta considerar? ¿Las adiabáticas? Las adiabáticas, exactamente, porque
el estado B y el estado C están relacionados por una adiabática. Y el estado A y el estado D también. Entonces eso es lo que voy a usar para relacionar estos volúmenes. Ok, entonces, ¿qué hago? ¿Qué conozco? Las temperaturas. ¿Sí? Las temperaturas. Y quiero relacionar los volúmenes. La vez pasada encontramos cuál era la expresión de las curvas adiabáticas, reversibles. Y yo sé que la temperatura en un punto sobre una adiabática, la temperatura por el volumen del estado a la gamma menos 1, ¿se acuerdan que gamma era ¿cómo se llama? El coeficiente de las adiabáticas? Es igual a una constante. Por lo tanto, para este estado y para este estado que están unidos por una adiabática, se cumple que T1 por el volumen B, el volumen de B a la gamma menos 1 es igual a T2 por el volumen del estado C a la gamma menos 1. Y lo mismo pasa en esta otra rama. La temperatura T1 por el volumen del estado A, ¿sí?, a la gamma menos 1, va a ser igual, porque es constante sobre la adiabática, a la temperatura T2 del estado D por el volumen del estado D a la gamma menos 1. ¿Ven? Uso la relación para las adiabáticas, considerando la temperatura y el volumen. Esta es la expresión que encontramos la vez pasada. Bien, fenómeno. Pero entonces, si yo divido miembro en miembro estas dos igualdades, me saco de encima la temperatura y llego a la conclusión de que la razón entre el volumen B, el volumen del estado B y el volumen del estado A es igual al volumen del estado C sobre el volumen del estado D. ¿Ok? Que son justamente las razones de volúmenes que aparecen en esta expresión. B sub B sobre B sub A, B sub D sobre B sub C. O sea que son iguales, solamente que acá esto es B sub B sobre B sub A es igual a B sub C sobre B sub D. En esta expresión aparece B sub D sobre B sub C. Si quiero cambiar el orden de esto, le tengo que poner acá un signo menos. Ok. Y esto tiene una chapa. Fíjense, esto va a tener una chapa, que es la siguiente, bueno, acá lo tendría que haber explicitado un poco más, pero fíjense, esto es Q1, y esto, por NK, es Q2. Como estos volúmenes son iguales, si yo hago Q1 sobre T1, eso resulta ser igual a menos Q2 sobre T2. Se los dejo para mostrar a ustedes, bueno, podría haber hecho una cuenta más acá, pero es muy fácil de ver a partir de esto, o de esto si ustedes quieren. Fíjense, como B sub B sobre B sub A es igual a B sub C sobre B sub D, al cambiar acá el orden, digamos, de B sub D y B sub C, sale un signo menos, divido cada una de estas expresiones, Q1 sobre T1 va a ser igual a Q2 sobre T2. Muy fácil de verlo, con un signo menos acá. ¿De acuerdo? Y esto vamos a ver que es una relación muy general. Y fíjense que, por lo menos hasta ahora, en este ciclo, me da una relación muy sencilla entre los calores absorbidos y cedidos y las temperaturas de las dos fuentes. Pero volvamos al trabajo. Teniendo en cuenta esta relación entre los volúmenes, el trabajo resulta ser igual a NK por el logaritmo, por ejemplo, lo pongo en función de B sub B y B sub A, logaritmo de B sub B sobre B sub A por T1 menos T2. ¿Ok? Y si ahora divido este trabajo por Q1, que es esto resulta ser igual a 1 menos T2 sobre T1. ¿Ven? Y entonces la eficiencia de esta máquina de Carnot me queda expresada solamente en función de las temperaturas de las dos fuentes. Esto parece simplemente un ejemplo. Sin embargo, vamos a demostrar después del intervalo algo que no es obvio para nada. Fíjense, uno podría decir, bueno, fenómeno,
esta es la eficiencia de la máquina de Carnot, una máquina trabajando entre dos fuentes, una máquina reversible, además, pues esto es un ciclo reversible, trabajando entre dos fuentes. Además, calculado para un gas ideal. ¿Puedo mejorar esta eficiencia trabajando entre estas mismas dos fuentes? Y podría pensar, por ejemplo, bueno, esto es un gas ideal, capaz que si pongo un gas real o alguna otra cosa o alguna otra sustancia, puedo mejorar esta eficiencia. ¿Sí? Qué sé yo. Bueno, lo que vamos a mostrar después del intervalo es que esta eficiencia es máxima y única. ¿En qué caso? En el caso de una máquina térmica trabajando entre estas dos fuentes, entre la fuente caliente T1 y la fuente fría T2. O sea que la máxima eficiencia conseguible, cualquiera sea la sustancia, cualquiera sea el proceso, pero siempre trabajando entre estas dos fuentes, es esta. Cualquier otra máquina, si esto fuese un proceso irreversible, por ejemplo, va a tener una eficiencia menor que esta. Y cualquier máquina reversible, cualquiera sea la sustancia que realice el ciclo entre estas dos fuentes, va a tener exactamente esta eficiencia. Así que esto no es mejorable, esto es, digamos, un límite que no puedo sobrepasar. Pero eso lo vamos a demostrar dentro de 5 minutos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un intervalo ahora de 5 minutos y seguimos. ¿Continuar? Ok, bueno, decíamos recién entonces que esta eficiencia, ¿me avisan por favor? Sí, es la conexión. Me avisan si no oyen bien o lo que sea, ¿de acuerdo? Decíamos que esta eficiencia que acabamos de calcular, entonces, no depende de la sustancia que realiza el ciclo y además es máxima para cualquier sistema que esté trabajando, digamos, entre estas dos fuentes T1 y T2. Y eso se demuestra, la demostración de esto es en realidad también una demostración lógica, larga y bastante pesada, pero nosotros les voy a contar cómo se hace. Entonces, la demostración consta de 4 puntos, nosotros vamos a hacer los 2 primeros y les voy a dejar los otros 2 para que hagan ustedes. Por supuesto, todo esto está en el apunte 3, en la clase 3, en el apunte que se llama clase 3. Y la idea es la siguiente. Vamos a suponer 2 máquinas, una reversible y otra irreversible, o sea que realiza un ciclo irreversible, que extraen el mismo calor de una fuente a una cierta temperatura, T1, y vamos a mostrar que en ese caso el trabajo que hace la máquina reversible es mayor que el trabajo que hace la máquina no reversible. Y por lo tanto, como extraen el mismo calor y el trabajo es mayor, la eficiencia de la máquina reversible es mayor que la de la otra máquina. Después, en el segundo punto, uno supone que las 2 máquinas son reversibles, R y M, que también extraen el mismo calor de la fuente AT1, y en ese caso vamos a mostrar que de ambas se puede extraer el mismo trabajo, y por lo tanto la eficiencia es la misma. En el tercer punto, así como acá lo que hacemos es mantener el mismo calor, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer, vamos a suponer 2 máquinas, otra vez, una reversible y otra irreversible, que extraen distinto calor de la fuente AT1, pero producen el mismo trabajo. Y entonces vamos a mostrar que el calor absorbido por la máquina reversible es menor que el calor absorbido por la máquina irreversible. Y por lo tanto, otra vez, la eficiencia R va a ser mayor que la eficiencia de la máquina irreversible. Y si las 2 son reversibles,
bajo estas mismas condiciones, los calores van a ser iguales y por lo tanto las eficiencias también. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primer punto, las dos extraen el mismo calor de la fuente AT1, ¿sí? Una es reversible, es esta, y la otra es irreversible. Y vamos a suponer, vamos a contradecir la hipótesis, o sea, digamos, que es que el trabajo de la máquina reversible es mayor que el trabajo de la máquina no reversible. Pensamos al revés. Vamos a suponer que el trabajo de la máquina M es mayor que el trabajo de la máquina reversible. ¿De acuerdo? ¿Me oyen bien? Sí, sí. Bien. Entonces, ok. Entonces, como supongo que el trabajo de la máquina M es mayor que el trabajo de la máquina reversible, ¿qué puedo hacer? Bueno, con parte del trabajo que saco de M, ¿sí? Voy a alimentar a la máquina reversible para hacerla trabajar en reversa. ¿Ok? Y entonces, esta máquina M le entrega trabajo a R y el resto, bueno, a lo que sea. ¿Ves? Omega M menos omega R lo entrega al resto, digamos, a lo que sea. Este trabajo lo puedo sacar de la máquina M. ¿Ok? Y entonces la máquina R trabaja en reversa. Ahora, para trabajar en reversa, fíjense entonces, este calor que antes absorbía R, ahora lo entrega a la fuente T1. Con lo cual, esta fuente otra vez es supernumeraria, no sirve para nada. Todo lo que entrega a M, R se lo devuelve. Por lo tanto, esta fuente no cumple ninguna función. De manera que todo este sistema más complicado, es equivalente a tener un único sistema que realiza un ciclo, que entrega trabajo al exterior, omega M menos omega R, a expensas del calor que absorbe de esta fuente AT2. ¿Ok? Por lo tanto, pero esto sabemos que estamos negando el postulado de Lord Kelvin. Esto es lo que nos dice el segundo principio que no puede pasar. ¿De acuerdo? Así que, como partimos de esta suposición y llegamos a este resultado erróneo, absurdo, entonces esta suposición es falsa. Y por lo tanto, el trabajo que extraemos de la máquina reversible va a ser mayor que el trabajo que extraemos de la máquina irreversible. Y por lo tanto, la eficiencia de la máquina reversible es mayor que la eficiencia de la máquina M. ¿Ok? Esta es la primera parte. En la segunda, vamos a suponer que M también es reversible. Pero ya demostramos que omega R es mayor que omega M. Entonces hago lo mismo. Bueno, ahora la que voy a alimentar con parte del trabajo que saco de R es a M, que también es reversible, por lo tanto la hago trabajar en reversa. ¿Ven? Pero esto es exactamente lo mismo de antes. Todo lo que entra a T1 también sale, esta fuente no cumple ninguna función, y entonces todo este sistema pasa a ser, digamos, tengo la misma situación anterior, estoy negando el postulado de Lord Kelvin, llegó a este resultado erróneo, por lo tanto, ¿de qué partí? De que omega R va a ser mayor que omega M cuando M también es reversible. Entonces, la única condición es que omega R va a ser igual a omega M. Y por lo tanto, la eficiencia de las dos máquinas es la misma, siendo las dos reversibles. ¿De acuerdo? En el tercer punto, y esto se los dejo para ustedes, lo que voy a suponer, contradiciendo lo que, digamos, lo que ahora hago es, digamos, extraer el mismo trabajo de las dos, de la reversible y de la irreversible, y voy a suponer lo contrario a lo que me dice el enunciado. Es decir, que el calor absorbido de la máquina reversible es mayor que el calor absorbido de la máquina M. ¿Ok? Bueno, esto se los voy a dejar para ustedes, pero lo que va a pasar es que vamos a negar Clausius, y por lo tanto, esta suposición de partida
no es correcta y entonces veo que el calor absorbido por la máquina reversible es menor que el calor absorbido por la máquina M. Y por lo tanto, la eficiencia de la reversible es mayor que la eficiencia de la máquina M. Obviamente, ahora hago lo mismo, M también es reversible, parto de esta suposición y voy a llegar a que los dos calores son iguales. Pero eso se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. ¿De acuerdo? Bien, entonces, de esa manera uno muestra que la eficiencia de una máquina reversible trabajando entre dos fuentes no solamente es máxima, sino que es única entre las mismas dos fuentes. ¿De acuerdo? Pero claro, son dos situaciones particulares, porque en realidad uno está, en un caso, la máquina reversible y la irreversible trabajaban absorbiendo el mismo calor de la fuente caliente, y en el otro caso, digamos, entregando el mismo trabajo. Son dos casos particulares. Entonces, faltaría una vueltita de tuerca, que es lo siguiente. Supongamos que yo tengo R y R', estas dos máquinas, que están trabajando entre las mismas dos fuentes, son dos máquinas reversibles. ¿De acuerdo? Y entonces voy a suponer, ahora con total generalidad, que las eficiencias de las dos máquinas son distintas. Son las dos reversibles. Y ahora están extrayendo diferente calor, entregando diferente trabajo, etc. Ahora, por lo que vimos recién, fíjense, existe una relación biunívoca entre el trabajo y el calor, que es lineal. O sea, si pensamos en la expresión de la eficiencia, debe haber venido más acá, la eficiencia es trabajo sobre Q1, o sea que el trabajo es eta por Q1. Es una relación lineal entre los dos. ¿Sí? El trabajo, si esto lo considero como una máquina compuesta, ¿ven? Tengo dos sistemas, siempre trabajando entre esta fuente T1 y esta fuente T2, dos sistemas que realizan ciclos, cada uno, entonces todo el trabajo que obtengo de este sistema compuesto es el trabajo de una más el trabajo de la otra. Y el calor total absorbido también es la suma de los calores absorbidos de la fuente T1. Entonces, si yo pienso que el trabajo es una función del calor absorbido, ¿sí? Este trabajo total es una función de Q1 más Q'1. ¿Sí? Y esa función es esta función lineal, una eta, pensando a esto como una máquina compuesta, la eficiencia por el calor total absorbido, que es Q1 más Q'1. Pero este trabajo total es igual a omega más omega prima. ¿De acuerdo? Y omega es eta 1 por Q1. Omega prima es eta prima 1 por Q'1. Y esto tiene que ser igual a esto. Por lo tanto, la única manera que se cumpla esta condición, esta igualdad, es que estas tres eficiencias que estoy definiendo de esta manera sean iguales. O sea que esta eta sea igual a eta 1 igual a eta prima 1. O sea que se cumpla esto, que la eficiencia sea única. ¿De acuerdo? Esta eficiencia es única. Entonces, bueno, con esta vueltita se termina la demostración, esa demostración larga que acabamos de ver. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esto tiene varias consecuencias importantes, y es que si yo tengo un ciclo irreversible entre dos fuentes, esta relación que obtuvimos para el ciclo de Carnot, que relaciona los calores absorbidos y cedidos con las temperaturas de las fuentes, es totalmente general. Totalmente general. ¿De acuerdo? Por lo tanto, van a ver que la vamos a usar la clase que viene bastante. Ya van a ver cómo. Y es una relación muy sencilla que nos liga los calores absorbidos y cedidos con las temperaturas de las fuentes. Y además nos permite redefinir la temperatura absoluta. Por ejemplo, supongamos que realizo un ciclo de Carnot entre la temperatura del vapor
¿sí? La temperatura absoluta del vapor y la temperatura del hielo. ¿Está bien? Y sea, por ejemplo, Q sub P el calor absorbido de la fuente a la temperatura del vapor, y Q sub H el calor cedido de la fuente que se encuentra a la temperatura del hielo. Bueno, de esta relación veo que tengo la relación entre los calores absorbidos y cedidos es igual a menos la relación entre las temperaturas del vapor y la temperatura del hielo. Para una temperatura cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, voy a tener un cierto, o sea, si cambio, por ejemplo, la temperatura del hielo por una temperatura cualquiera de otro sistema, voy a tener también un cierto calor absorbido de esa temperatura, un cierto calor cedido a esa temperatura respecto de esta temperatura. O sea, voy a tener exactamente la misma relación. Y si, por ejemplo, arbitrariamente establezco que entre la temperatura del vapor y la temperatura del hielo hay 100 grados Kelvin, ¿sí? De la eficiencia, bueno, puedo ver que obteniendo esto, digamos, la eficiencia va a ser 1 menos la temperatura T2, que puede ser, insisto, la temperatura del hielo sobre la temperatura del vapor, esto va a ser menor que 1. Y como esta eficiencia es estrictamente menor que 1, entonces lo que veo es que esta temperatura T2, o sea, la temperatura T2 no puede ser 0, ¿de acuerdo? O sea que la temperatura absoluta no puede llegar a tener un valor igual a 0. O sea, el 0 absoluto es un valor inalcanzable. Porque de esa manera, si no, yo podría establecer una máquina térmica trabajando entre una temperatura T1 cualquiera y el 0 absoluto y obtener una eficiencia igual a 1. Y eso es lo que no me permite, el segundo principio. Por lo tanto veo que la temperatura de 0 grados Kelvin no es una temperatura alcanzable. ¿De acuerdo? Ok, bueno, vamos a pensar un poquito, y lo vamos a analizar bastante en la clase que viene, pero vamos a pensar un poquito qué es lo que nos está diciendo el segundo principio. ¿Por qué el segundo principio nos impone esta restricción? ¿Sí? Esta restricción. Entonces, pensemos lo siguiente, vamos a pensar lo siguiente. Recuerden que la vez pasada, digamos, estuvimos viendo lo que era un proceso irreversible, lo que era un proceso reversible. Y vimos que vamos a tener siempre un proceso irreversible cuando partimos de un estado más ordenado, siempre compatible con los vínculos, y llegamos a un estado de mayor desorden, compatible siempre con los vínculos. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que nos dice el segundo principio, fundamentalmente, es que esta relación, esto de, digamos, que el trabajo se transforme en calor, cuando ese es el único resultado del proceso, ¿sí? Cuando estoy en contacto solamente con una fuente a una cierta temperatura, es un proceso totalmente irreversible. ¿De acuerdo? Es decir, este proceso que ejemplifico acá, que tengo una sola fuente, el sistema que realiza un ciclo, le entrego trabajo al sistema y entrega calor, es un proceso irreversible. ¿De acuerdo? No puedo dar vueltas las flechas. Este sí se puede dar, pero al revés no. Entonces, pensemos lo siguiente. Este ejemplo. Supongamos que tengo en esta cubeta un fluido en contacto con una fuente a una cierta temperatura. ¿Sí? Y yo le entrego trabajo a este sistema, por ejemplo, subo y bajo este peso, muevo estas paletas, al mover las paletas le voy a entregar energía a las partículas que se encuentran, digamos, interactúo con las partículas, le entrego energía a las partículas de este fluido, ¿sí? Y como esto está en contacto térmico con esta fuente,
ese exceso de energía lo voy a entregar en forma de calor a la fuente térmica. ¿Está bien? Ahora, fíjense lo que sería dar vuelta este sistema. La energía que tiene esta fuente, ¿sí? Imagínense todas las partículas moviéndose en esta fuente, en este medio ambiente, a esta cierta temperatura, ¿sí? Esa energía está distribuida en forma totalmente aleatoria, ¿sí? Es decir, si yo tengo n partículas en esta fuente, ¿sí? Esas partículas que se están moviendo en todas las direcciones posibles, ¿sí? Puedo pensar que está distribuida esa energía en todas esas partículas en los 3n grados, pensando solamente en grados de libertad de traslación, 3n grados de libertad del sistema. ¿Sí? 3n grados de libertad del sistema. Entonces, puedo decir en ese sentido que es energía desordenada, ¿sí? Desordenada, porque está distribuida en muchos grados de libertad, en muchos grados de libertad. Ahora, si yo quiero realizar trabajo, para realizar trabajo, ¿sí? Yo tengo que, en cierta manera, ordenar esa energía en unos pocos grados de libertad, ¿de acuerdo? Si yo necesito empujar, supongamos, una de estas paletas, por ejemplo, empujar una de estas paletas, necesito que las moléculas se orienten de una determinada forma, llevando su propia energía, para poder mover esa paleta. Ahora, esta energía contenida en esta fuente, que las moléculas se están moviendo en forma totalmente aleatoria, hace que la energía que esas moléculas tienen sea energía que está distribuida en todos esos grados de libertad, ¿sí? En todos esos grados de libertad. Entonces, no es posible esperar desde un punto de vista estadístico que esas moléculas espontáneamente, se ordenen en unos pocos, digamos, ordenen esa energía en unos pocos grados de libertad para realizar trabajo, ¿de acuerdo? Para realizar trabajo. O sea, desde el punto de vista mecánico, si ustedes quieren, eso, digamos, es posible, ¿por qué no? Digamos, no hay ninguna restricción desde un punto de vista mecánico, pero estadísticamente eso es fantásticamente improbable. Entonces, fíjense que el segundo principio justamente nos habla de que, digamos, justamente de esa imposibilidad de que un sistema digamos, donde la energía está distribuida en forma totalmente aleatoria, en muchos grados de libertad, se ordene espontáneamente para realizar trabajo, para poder realizar trabajo. Esto es más o menos, es bastante entendible, pero, digamos, ¿por qué si yo adoso a este sistema otra fuente y le entrego calor, eso puedo realizarlo, o sea, lo puedo realizar? Es un poquito más complicado de entender, pero la idea sería que ese tipo de proceso puede tener lugar si el sistema que yo acoplo es, digamos, el sistema, digamos, yo lo acoplo a otro cuyo grado de desorden se va a incrementar en el proceso en una cantidad suficientemente grande como para que el sistema se haga más desordenado. ¿De acuerdo? Y una fuente fría, a la cual le voy a entregar energía desordenada, ese calor que le cedo a la fuente fría, es un sistema más ordenado que estoy desordenando porque le estoy entregando energía desordenada. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos dice el segundo principio, entonces, que no se puede pasar, es otra forma de verlo, que no se puede pasar espontáneamente del desorden al orden, y lo que tiene como consecuencia importante es que hay un sentido definido para toda evolución. ¿De acuerdo? Es decir,
las ecuaciones mecánicas, las ecuaciones de movimiento mecánicas son reversibles en el tiempo, pero la estadística otra vez hace que en cualquier evolución de estos sistemas de muchísimas partículas, tengan un sentido definido. ¿De acuerdo? Y esto es lo que vamos a analizar en detalle la clase que viene, cuantificando, es decir, dándole un sentido cuantitativo a este segundo principio. ¿De acuerdo? Así que vamos a parar acá, con una clase corta. La clase que viene va a ser un poco más larga, así que bueno, prepárense porque bueno, les hago un regalo de un rato porque la clase que viene va a resultar un poco más larga. ¿De acuerdo? Así que voy a pausar la grabación.